Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la primer mesa. Para esta mesa vamos a tener la participación de 4 investigadores. Vamos a comenzar primero con la participación del doctor Rómulo Ramírez, el doctor Rómulo Ramírez, que se encuentra a la derecha. Es doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato y maestro en filosofía por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación es fundamentalmente Aristóteles, Platón y filosofía antigua. Posteriormente tendremos la participación del doctor Héctor Velázquez, que es actualmente profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Humanidades del UPAEP y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Después tendremos la participación del profesor Juan José Blázquez, que también es miembro de la UPAEP. En particular, él forma parte del Centro de Estudios en Ciencia y Religión. Vamos a tener aproximadamente 20 minutos para cada participante y después tendremos tiempo para una breve sesión de preguntas. Pues comenzamos con la participación del doctor Rómulo. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Buenas tardes. Primero quería yo agradecer al doctor Héctor Velázquez la afable invitación a esta casa de estudios y pues también considerar a Aristóteles en un foro de ciencia, ¿no? Bueno, sobre todo porque estamos a sus 2400 años de su nacimiento y la Universidad de Atenas y Tesalónica dijeron que el 2016 es el año de Aristóteles. Bueno, mi texto, que voy a leer muy breve, por el tiempo no puedo entrar a discutir las cuestiones del hábito negativo, que Aristóteles da una profusa argumentación de cómo evitarlo en aras de la vida virtuosa. Y tampoco puedo hablar del hábito como fundamento de la ley, pero esas dos facetas también las aborda el Estagirita. Bueno, resulta pertinente hacer notar tanto la fuerza del hábito en sí misma como su significación dentro del pensamiento de Aristóteles. La razón de ello tiene tanto un valor en cuanto permite desarrollar las potencias operativas del hombre por su acción deliberada, como fortalecer la naturaleza buena de su obrar, convirtiéndose en una especie de segunda naturaleza dirigida. Esto es lo que ha hecho que la doctrina del hábito haya trascendido más de 2400 años a nuestro presente. Mi tesis es la siguiente. Para Aristóteles, la gexis, desde el punto de vista físico y metafísico, es un tipo de movimiento que se ordena a una acción. Esto es una kinesis que se refiere a una praxis. Como tal, dicha praxis tiene su fin en ella misma. Y por esa razón, tal tipo de acción no es producción, o sea, no es poiesis, sino una acción operativa que se cierne sobre el sí mismo que la efectúa, una energeia. Ahora bien, esa praxis repetida con la fuerza de una sola dirección me lleva a una buena disposición o diatesis orientada al arete, o sea, a la virtud. Las siguientes razones tienen el propósito de explicar esto con mayor claridad. Empleo para ello dos aproximaciones que en realidad debemos considerar como dos facetas dentro del método de aproximación sucesiva de Aristóteles. La primera refiere a un acceso tanto semántico como metafísico, mientras que la segunda refiere un acceso ético como desembocadura natural del primer abordaje. Bueno, entonces, enfoque semántico metafísico. En principio hay que decir que en la metafísica 1022b 4.7 el filósofo dice, cito, hábito se llama en un sentido a cierto acto de lo que tiene y de lo que es tenido.
energeiatistu ejuntos kai ejúmeno, como cierta acción o movimiento, hosper praxis he kinesis, pues cuando uno hace y otro es hecho, está en medio el acto hacedor. Así también en medio del que tiene un vestido y del vestido tenido está el hábito. Fin de cita. Y eso conlleva a considerar que los actos que llevamos a cabo en las acciones se tienen o se guardan en su haber para quien los profiere, tanto para sí como para con los demás. Ahora bien, es propio de la praxis el tener un fin en ella misma. Por esta razón, Aristóteles declara, 1022b, 8-9, con su sutil razonamiento, cito, que no cabe que éste, o sea, el hábito, tenga hábito. En efecto, se procedería al infinito, a isapeiron, si fuese propio de lo tenido tener hábito. Fin de cita. Y esto porque una acción que no tiene su fin en ella misma, tiene su razón de ser en otra cosa. Y si fuera una acción intermedia, de otra intermedia, que a su vez lo fuera de otra intermedia más, y no habría así razón de ser. Sería por lo demás contradictorio que lo que es tenido tuviera a su vez un tener, o sea, un hábito, porque la razón de tener algo es atribuible a la gente que lo posee, el que lo tiene, y no al atributo como tal, que es lo tenido. Por eso, ese ir de causa en causa de lo real a lo hipotético acabaría en la indeterminación absoluta y no en un fin determinado. Este es el mismo razonamiento que Aristóteles emplea cuando explica, por ejemplo, la necesidad del primer motor del que pende el cielo y la naturaleza entera. Y es que la visión metafísica de Aristóteles es teleológica y naturalista. Ahora bien, si el hábito es entonces una acción que tiene su fin en ella misma, es porque el proceder de quien lo opera ha alcanzado la virtud y se ha mejorado con ella en sus esforzadas potencias operativas, siendo ese su fin. Ese es el sentido del arete que lleva a la autorrealización del individuo que se esmera por llegar a su telos, a su fin, a su causa final, a la felicidad, eudaimonía. Si avanzamos en las razones y nos preguntamos por el sentido metafísico del hábito, es explicado cuando se entiende en el sentido de la dirección finalista que lleva a la acción humana hasta la plena realización de su ser. Así, el hábito como ordenación o disposición es propiamente el elemento sine qua non de la virtud, y este es el sentido del hábito como disposición, de hexis como diátesis. Dice Aristóteles 1022b, 10, 12, cito, se llama hábito una disposición, hexis legeta y diátesis, según la cual está bien o mal dispuesto lo que está dispuesto. Y lo está o por sí mismo o en orden a otro. Por ejemplo, la salud es cierto hábito, pues es una disposición tal, fin de cita. En la metafísica hallamos otra precisión más de suma relevancia para la noción de hábito, justo porque la diátesis se dice de la ordenación de lo que tiene partes. 1022b, 1.3, y precisamente lo que se ordenan son las partes o los elementos que nos llevarán a la consecución de la virtud. El pasaje en cuestión es 1022b, 13-14, cito, todavía se llama hábito si es una parte de tal disposición. Por eso también la excelencia de las partes es cierto hábito. Geton meron arete hexis tins estin. Fin de cita. En ese sentido es que hábito como tener es tener a cuenta buenas acciones bien dispuestas o bien dirigidas a una u otra virtud. Enfoque ético. Aristóteles en la Ética Nicómaco, más allá de la definición universal que proporciona la metafísica, se aboca al terreno propio de la desembocadura del hábito, que es el campo propio de las virtudes, mismas que en su afirmación nos dan el ámbito de la verdad práctica, la aletheia practicae. Así nos dice en Ética Nicómaca 6.2, 1139b, 12-14, cito, la operación de las dos partes intelectivas
inteligencia deseosa o deseo inteligente en la elección, es por consiguiente la verdad. Por tanto, las disposiciones Hex 6 que más favorezcan en una y en otra la realización de la verdad, esas serán las virtudes de ambas. Fin de cita. De ahí que después divida las virtudes en morales e intelectuales, virtudes éticas y virtudes ya no éticas. El hábito es por ello el motor operativo de la conducta ética, ya que sin él no nos sería posible alcanzar la vida virtuosa. En efecto, 1179b 2.4, cito, con respecto a la virtud no basta con conocerla, sino que hemos de procurar alcanzar su finalidad y practicarla, o conseguir cualquier otro medio de llegar a ser buenos. Fin de cita. Esto parece implicar el ser generosos y formarse un carácter noble, afecto a la verdad e imbuido de la virtud. Contrástese 1179b 7.9, lo cual a su vez supone el desarrollo y actualización óptima de las potencias más altas del ser humano. O sea, trocar la dinamis en energía, alcanzando la entelequia. Si se ve la verdadera fuerza del hábito, uno repara en que su arraigo es semejante, aunque nunca igual, a la naturaleza en cuanto a las inclinaciones que nos definen. Así, Aristóteles nos dice en la Retórica, 1370a 6.9, cito, lo habitual se convierte ya como en innato, dado que la costumbre es semejante a la naturaleza, porque está cerca lo que es muchas veces de lo que es siempre. A saber, la naturaleza es de lo que es siempre, la costumbre de lo que es muchas veces. Fin de cita. Y esto es preciso señalarlo, dado que podría confundirse al hábito con el natural. Cito, del mismo modo que no decimos que Sócrates llegue a ser en sentido absoluto cuando llega a ser hermoso o músico, ni que parezca si pierde estas maneras de ser, puesto que permanece el sujeto, es decir, Sócrates mismo, fin de cita, pues los hábitos no son modos de ser en sentido absoluto. En categorías 8, 9b, 17, 18, el filósofo hace una fina observación para atender a dicha diferenciación entre lo habitual y lo natural, atendiendo a la causa de que proviene cualquier disposición que pueda operar el agente. Cito, 1152a, 32-36. Cualquier disposición que se produzca momentáneamente también podría producirse por la constitución natural. Fin de cita. Infiriendo justamente que el hábito es producto de la reiteración de actos de la misma naturaleza, que acaban teniendo una fuerza cuasi natural, tal como el mismo Aristóteles lo afirma, la Ética Nicomaquea 7.10, cito, el hábito es más fácil de cambiar que las inclinaciones de la naturaleza. En efecto, el hábito mismo es difícil de cambiar porque se parece a la naturaleza. Como dice Ebeno, sostengo, amigo mío, que el hábito no es sino una larga práctica que termina por transformarse en los hombres, en la naturaleza. Fin de cita. Bueno, una vez vislumbrado esto, podemos pensar cómo operan los hábitos en el agente y entender que en ningún caso pueden deslindarse de la dimensión moral. En efecto, 1180a, 15-18, cito, si el hombre ha de ser bueno, dice Aristóteles, deberá también estar bien educado para que pueda adquirir los hábitos apropiados, de manera que llegue a vivir con buenas ocupaciones sin hacer voluntaria o involuntariamente lo malo. Tratar de alcanzar la posición de aquellos que viven con arreglo a su inteligencia y a su rectitud. Fin de cita. Esta es pues la fuerza del hábito y la inclinación que debemos imprimirle para alcanzar la virtud. Y con ella, como ya mencioné, la autorrealización, para la cual la naturaleza nos ha diseñado sabiamente, pues la naturaleza no hace nada en vano. Por otra parte, el esquema teórico se complica porque hay una jerarquía de virtudes de los hábitos buenos y hay que encontrar un orden que se ajuste con mayor precisión a cada individuo. Hace rato esto lo
lo mencionaban. Pues no todos padecen incontinencia de las mismas cosas y en el mismo grado. En la Ética Nicómaco, el Estagirita precisa que hay virtudes que se ordenan a otras, para alcanzar otras que le son mayores a las primeras, como por ejemplo la afrónesis, la prudencia, que supone en su haber el tener en su seno muchas otras virtudes, además de la rectitud del juicio, el orthos logos. Bueno, para terminar solo me gustaría citar un último pasaje que pone la naturaleza del hábito en el centro de la vida del sofós, del sabio, quien se caracteriza por tener más virtudes que los demás, tanto en número como en grado, sobre todo las virtudes intelectuales. Cito, 1103 a 910. Elogiamos al sabio por sus hábitos, epainumen de caitón sofón cataten hexin. Y a los hábitos dignos de elogio los llamamos virtudes. Ton hexeondetas epainetas aretas legomen. Muchas gracias.